también 100%. Bicarbonato. ¿Y bicarbonato también en qué porcentaje? 100%. ¿Cuánto? 100%. No. Se resuelve más o menos 85 a 90% de bicarbonato. ¿Okay? Y aparte nos falta algo más. ¿Qué más resolvemos? Resolvemos Solutos. cloro. Resolvemos Sulfato. potasio. Ahora, para que se resuelvan estas sustancias, ¿okay? Nosotros normalmente tenemos dos mecanismos. Un mecanismo que se llama transcelular. Y otro mecanismo que se llama paracelular. Transcelular quiere decir de que el soluto va a pasar a través de la célula por diferentes proteínas que van a ayudar a que pueda pasar la molécula. Y el mecanismo paracelular quiere decir que va a pasar a través de las uniones que tienen estas células. Estas células están unidas. ¿Quién las une? ¿Cómo se llaman las proteínas que unen estas células? Estas se llaman uniones estrechas. Van a encontrar a veces en la literatura como tight junctions. ¿Okay? Estas uniones estrechas mantienen el epitelio unido, las células del epitelio unidas, pero permiten el paso de agua y algunos solutos también. En el caso del cloro, por ejemplo, la reabsorción del cloro se da ya sea acompañando al sodio, pero también se puede dar mediante mecanismos paracelulares, ¿no? A través de algo que se llama el arrastre del solvente. Arrastre del solvente. Cuando el agua pasa del lado luminal hacia la membrana basal, vaso lateral, cuando el agua entra, a veces arrastra con él solutos. Puede arrastrar sodio, puede arrastrar cloro también, puede arrastrar potasio, y eso se llama arrastre de solvente vía paracelular. ¿Okay? Ahora, glucosa, por ejemplo, aminoácidos, que son moléculas más grandes, van a requerir, para poder absorberse como el ácido úrico y otras cosas adicionales, van a requerir mecanismos de transporte activo secundario. El transporte activo secundario requiere energía, ¿verdad? ¿Y esa energía la obtiene de dónde? ¿De dónde obtiene esa energía? Esa es la primera clase que hemos visto. ¿De dónde obtiene el transporte activo secundario la energía? Del primario. Del transporte primario, especialmente de la bomba de Potasio. sodio y potasio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través del ATP que se canaliza, metaboliza para poder hacer funcionar esa bomba, se crea una gradiente de sodio alta en el extracelular para que pueda ayudar a que pase o salga otra sustancia en particular. ¿Sí? Entonces, esos mecanismos son de transporte activo primario. Por tanto, si ustedes están viendo que estas células tienen una alta capacidad de reabsorción de estos solutos, eso quiere decir que tienen que mantener constantemente una gradiente de sodio elevada afuera de la célula, ¿verdad? Necesitan eso para poder funcionar, si no, no podría darse ninguno de esos problemas de reabsorción. Por tanto, ¿cómo creen que es la actividad metabólica de esas células? ¿Cómo es esa actividad metabólica de las células del túbulo contorneado proximal? ¿Qué significa actividad metabólica de una célula? ¿Qué es lo que les estoy preguntando con esto? ¿Alguien? ¿Un valiente que quiere intervenir? ¿Cómo es la actividad metabólica de la célula del túbulo contorneado proximal? ¿Es una actividad metabólica alta? ¿Es igual que el resto de células del cuerpo? ¿Es una actividad metabólica baja?
Alta. ¿Por qué sería alta? ¿Qué es lo que define que la actividad metabólica de esa célula sea elevada? Porque tiene Yo mayor, veo esta célula de repente en la microscopía electrónica y digo, esta célula tiene alta actividad metabólica. ¿Por qué? tiene mayor reabsorción en comparación a los otros. Sí, esa es su función, pero a nivel estructural, biológico, a nivel de la estructura molecular y la estructura de la biología de esa célula. Yo puedo hacer un microscopio electrónico y digo, esta célula por esta cosa es alta metabólicamente. ¿Su tamaño? No por el tamaño. A pesar de que acá se haya graficado grandes, pero no es por el tamaño. Proceso que repercute. Por el proceso que repercute. Bueno, esto es, chicos, porque como esta célula es funcionalmente muy ágil para poder resolver eso y requiere crear siempre gradientes, necesita de mucha energía. Y si requiere de mucha energía, necesita mucha producción de ATP. ¿Dónde va a producir el ATP? ¿En dónde? ¿Dónde produce el ATP la célula? En las mitocondrias. Entonces tiene muchas mitocondrias. Es una célula alta en densidad mitocondrial. Entonces si yo la veo en la microscopía electrónica, la voy a ver oscura, negrita, por la cantidad de mitocondrias que tiene dentro de ella. Entonces requiere de mucha energía, requiere de mucha glucosa, requiere de mucho oxígeno, tiene un aparato mitocondrial bastante importante, produce por tanto muchos productos de desecho, muchos ácidos, ¿verdad? Porque son productos de la combustión de la glucosa. Entonces estas son células altamente metabólicas. ¿Okay? Por tanto, si es una célula que requiere o depende pesadamente en su metabolismo, también va a depender pesadamente de qué. ¿De qué va a depender mucho? Y por tanto va a ser sensible a la falta de esto y la va a destruir. ¿De qué? Va a depender fuertemente de qué. ¿De? Pero para producir ATP, ¿qué necesitas? Para eso, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitan las mitocondrias para producir ATP? ¿Qué necesitan las mitocondrias para producir ATP? Piensen. A ver, si yo necesito producir energía en la célula, yo tengo 2 días para producirla, ¿verdad? Entra la glucosa, ¿verdad? Y la glucosa va a convertirse en fructosa, ¿verdad? Y la fructosa luego va a pasar al ciclo de la glicólisis, ¿verdad? Va a pasar la vía de la glicólisis. En la glicólisis tengo 2 caminos. ¿Cuáles son los 2 caminos que tiene la glicólisis? ¿Han ido a bioquímica o no han ido a bioquímica? Una glicólisis aerobia y una anaerobia. O sea, depende de la presencia de oxígeno. Bajo la presencia de oxígeno voy a poder pasar al ciclo de Krebs, ¿verdad? Y bajo la presencia de oxígeno del ciclo de Krebs voy a poder pasar luego a la cadena transportadora de electrones. Y ahí es donde voy a producir el ATP mitocondrial. Entonces, si es una célula que tiene mucho mitocondria, es una célula que tiene una alta tasa metabólica, ¿de qué va a depender mucho para trabajar? De oxígeno. Por tanto, va a ser muy sensible a la hipoxia.
Entonces, cualquier situación que le prive de oxígeno al riñón va a dañar principalmente ¿qué segmento? El túbulo contorneado proximal. Va a ser el primer segmento de la nefrona en dañarse ante una hipoxia. Porque las células requieren mucho oxígeno para poder mantener su tasa metabólica y su función. Más que el asa de Henle, más que el túbulo contorneado distal, más que el túbulo colector. Entonces, son muy dependientes de oxígeno. Cuando tienen ustedes alguna enfermedad que disminuya la cantidad de oxígeno que lleva, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener destrucción del túbulo contorneado proximal. Entonces, si yo pierdo la actividad del túbulo contorneado proximal, ¿qué va a pasar en el cuerpo? A ver. ¿Qué va a pasar con el sodio? Vamos a ponerlo acá una división. En sangre y en la orina. ¿Qué va a suceder con el sodio en la sangre? Si yo pierdo la actividad de mi túbulo contorneado proximal, ¿puedo resolver sodio? No. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Y cómo se llama eso? Hiponatremia. Perfecto. Hiponatremia. Hiponatremia. ¿Y qué va a pasar en la orina con el sodio? Va a aumentar. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo? Natremia. Natremia es sangre. Natriuresis. Natriuresis. Vamos a tener. ¿Qué va a pasar con el potasio? Hipopotasemia, potasio. Hipocalemia o calcemia. Pero también va a pasar lo mismo con el calcio. Pero nosotros estamos hablando del potasio. Vamos a tener hipocalemia. Y en la orina vamos a tener hiperpotasuria o hipercaluria. ¿Qué pasa con el calcio? Hipocalcemia. Excelente. Hipocalcemia. ¿Y en la orina? Hiper. El túbulo. Vamos a poner más que la orina en el fluido tubular, ¿ya? En el fluido tubular. Vamos a poner hipocalcemia acá y calciuria. ¿Qué va a pasar con el volumen? Con el agua corporal. ¿Vamos a poder reabsorber agua? No. Y por tanto vamos a depletar el extracelular, ¿verdad? Vamos a perder líquido y estamos perdiendo también solutos, ¿verdad? Entonces tenemos una disminución de la volemia. ¿Cómo se llama eso? Hipovolemia, ¿verdad? Y el fluido tubular va a ser poliúrico, oligúrico, polio, porque más agua hay, entonces mayor volumen, etc. Ahora, todo esto acá sí lo vamos a encontrar. En la orina puede que esto cambie porque los otros segmentos del riñón sí están funcionando. Entonces, bajo el efecto de la aldosterona, por ejemplo, okay, vamos a ver modificaciones en los riñones, en el potasio también, etc. Bajo efecto del AH podemos tener cierta reabsorción también de agua. Okay, pero bueno, eso es para conversarlo después junto con los casos clínicos. Entonces, en la célula del túbulo contorneado proximal, vamos a encontrar diferentes mecanismos para poder nosotros
reabsorber cosas. Bien, digamos que esta es mi célula. Y acá, por ejemplo, yo voy a tener un transportador. Este transportador se va a encargar de intercambiar dos cosas. A ver, por ejemplo, con la glucosa. Va a ser de cotransporte, ¿verdad? Va a utilizar el gradiente de sodio para poder meter la glucosa. ¿Cómo se llama este transportador? Simporte, sí. Y tiene un nombre específico ese transportador. ¿Cómo se llama? SGLT 2. Este es un transportador SGLT. Un transportador importante porque esto es un target para algunos fármacos, algunas drogas que me van a ayudar a poder mantener una glucosa baja en sangre. Si yo elimino esto, voy a hacer que la glucosa se pierda en la orina con mayor facilidad, voy a mantener la glucosa en sangre bajo. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué otros transportadores tenemos? Tenemos transportadores, por ejemplo, de sodio y también hidrógeno, ¿verdad? Que son antiportes. Tenemos otros transportadores que son de sodio y cloro, ¿verdad? Otros que son de sodio con aminoácidos. Y también son simportes. Muy bien. Entonces, bajo esta situación, yo he tenido una osmolaridad de 300 miliosmoles y después de haber absorbido 65% de todo esto, ¿con qué osmolaridad voy a salir? La osmolaridad baja. ¿Sí? ¿A cuánto? Queda 35%. 65. Están revisando su literatura. La osmolaridad no cambia, chicos. No cambia porque la reabsorción de solutos y de agua es casi igual. 65% de solutos, 65% de agua. Si se reabsorbe en la misma proporción, la osmolaridad se mantiene. La osmolaridad de ese nivel va a continuar siendo 300 miliosmoles. Acá. Entonces llegamos al túbulo, perdón, al asa descendente de Henle con una osmolaridad igual al ultrafiltrado de plasma. Recuerden que también, así como hay fenómenos de reabsorción, también hay fenómenos de secreción en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué cosa se secreta en el túbulo contorneado proximal? Ahí hemos visto entonces, cuando hablamos de reabsorción, acá, reabsorción, se reabsorbe sodio, se reabsorbe cloro, se reabsorbe calcio, potasio, agua, glucosa, aminoácidos, bicarbonato, y se secreta, me están diciendo
hidrogenial, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se secreta a ese nivel? ¿Alguien? Creatinina. ¿Mm? Creatinina. Ok, creatinina también es otro. ¿Algo más? ¿Mm? Urea. No, esa razón. No tiene nada. ¿Nadie? Ácidos y bases orgánicas. ¿Ok? Como por ejemplo, las sales minerales también se secretan acá. ¿Qué más? Oxalatos, uratos. ¿Qué más podemos acá secretar? Ácido vanil-mandélico, que es un producto de degradación de las catecolaminas. Entonces, todo esto, la secreción de esto, la reabsorción de otros solutos y la reabsorción de agua en la misma proporción hacen que finalmente tengamos un líquido isoosmolar en el túbulo de la nefrona, ¿no? En esa porción que es el asa descendente. Y en el asa descendente tenemos una particularidad. Para no olvidarnos también sería mencionar algo, ¿no? ¿Cómo es la reabsorción? Vamos a ponerlo un poco más acá abajo, la reabsorción de bicarbonato. Digamos que el bicarbonato está acá. ¿Cómo entra este bicarbonato a la célula? ¿Cómo se reabsorbe? Por la nebulosa carbonica. ¿Cómo? Vamos a hacer el recorrido, ¿no? ¿Qué es el ¿Qué entra por El bicarbonato está yendo por acá. ¿Y luego qué sucede? Habíamos dicho que había unos mecanismos acá, ¿verdad?, que ayudaban a que ingrese sodio y eliminemos hidrogeniones. Entonces, este hidrogenión se une a este bicarbonato y me va a formar ácido carbónico. Es decir, va a formar H2CO3. Ahora, sobre este compuesto va a actuar ¿quién? ¿Quién va a actuar acá? La anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica. Y la anhidrasa carbónica me va a degradar el ácido carbónico en qué compuestos? Agua y CO2 y CO2 y agua. Así es. En agua y CO2. Y el agua seguirá su camino, ¿no?, como parte del fluido intersticial, el fluido tubular. Pero ¿qué pasa con el CO2? El CO2 es un gas, ¿verdad? ¿Y cómo pasa el CO2 de un lado al otro? ¿Por qué mecanismo? Por el mecanismo de difusión simple. Difusión simple. Entonces, el CO2 va a ingresar acá. ¿Y ahora qué va a pasar con el CO2 que está dentro del cuerpo? O mejor dicho, dentro de la célula.
Recuerden que la hidrasa carbónica es una enzima bidireccional que puede catalizar la reacción de ácido carbónico, ácidos y agua, pero también la reacción opuesta. Entonces, esto de acá va a unirse al agua metabólica de la célula, que está produciéndose, porque es una célula de alto metabolismo, va a producir también CO2 y agua, y bajo efecto de la hidrasa carbónica, me va a dar Bicarbonato de hidrógeno. otra vez, me va a dar ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se va a dividir. ¿Se va a separar en qué? Bicarbonato y hidrógeno. un hidrógeno. El hidrógeno será tomado luego por ese antitransportador de sodio y de hidrogeniones, y otra de esta parte será formar HCO3, y esto luego saldrá al intersticio, hacia la parte vasolateral, y eso luego también va a salir hacia el plasma. Entonces así vamos a tener niveles de bicarbonato en plasma. Esa es la manera en que el riñón va a neutralizar como los ácidos que estamos eliminando en el fluido tubular, y va a reciclar bicarbonato para mantener luego el bicarbonato constante en plasma. ¿Por qué necesitamos bicarbonato en plasma? ¿Por qué es importante esto? ¿Para qué necesitamos el bicarbonato? ¿Y para qué? ¿Para qué deseas alcalinizar esto? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque si perdemos esto estamos en problemas. Eso es porque el cuerpo constantemente está produciendo ácidos, producto del metabolismo, ¿no? Si estamos produciendo ácido láctico, estamos produciendo ácido sulfúrico, diferentes, al momento de degradar proteínas, degradar grasas, degradar carbohidratos, estamos siempre constantemente produciendo ácidos. Si no tenemos algo que haga de buffer, que acepte esos hidrogeniones, entonces vamos a tener rápidamente un aumento de hidrogeniones en sangre y vamos a tener una disminución del pH. ¿Y eso por qué es letal? ¿Por qué ese aumento de hidrogeniones es tan nocivo en el cuerpo? ¿Por qué no podemos vivir con una acidemia? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué la acidemia es tan peligrosa para el cuerpo? Porque esos hidrogeniones que están libres en el plasma van a unirse a las cargas negativas de las proteínas y las van a desnaturalizar. Van a hacer que se plieguen de una manera inadecuada. Y si tenemos eso en casi todas las proteínas que están circulando en el plasma, en las proteínas transportadoras, en las gamma globulinas, en las alfa globulinas, en las beta globulinas, vamos a tener una serie de anormalidades en la función celular.
en los canales, en los transportadores, etc. Entonces, todos los procesos metabólicos del cuerpo van a caer y el paciente se va a morir. Entonces, no podemos tener hidrogeniones en exceso circulando, porque van a desnaturalizar o cambiar la forma de plegamiento de las proteínas que tenemos en el cuerpo. ¿Okay? Por eso es. Otra cosa que se reabsorbe acá, recuerden, es el fosfato. El fosfato es algo bastante interesante. Porque hay una hormona que se encarga de bloquear la absorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal. ¿Alguien sabe cómo se llama esa hormona? Con la hormona de fosfato. Que bloquea la misma fosfato. Esta es la PTH, la paratormona. La paratormona tiene un efecto de incrementar la absorción de calcio en el túbulo contorneado distal, disminuir la absorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Y la podemos entender como una hormona tiradora de potasio, por decirlo. Paratormona, PTH, vamos a decir hormona tira potasio, no, tira fosfato. Tira fosfato. Pero no se olviden de eso. Son los efectos de la paratormona. Eliminar potasio. ¿Qué otro efecto tiene la paratormona? Que habíamos conversado con ustedes o con otro grupo. Estimula la actividad de una enzima. ¿Qué enzima? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ¿no? La alfa-hidroxilasa. ¿Para qué sirve la alfa-hidroxilasa? ¿Tampoco se acuerdan? ¿Para qué sirve la alfa-hidroxilasa? ¿Para qué? ¿No se acuerdan? Para la hidroxilación de la vitamina D. Para convertirla en 25 hidroxivitamina D y en 1,25 dihidroxivitamina D. Tanto en el hígado como en el riñón. Los efectos de la PTH. Ok. Entonces luego pasamos al siguiente segmento, como les estaba comentando. Y este segmento, el túbulo del asa descendente de Henle, tiene una particularidad, ¿no? Y esta zona es impermeable. Perdón, es permeable. Es permeable. Permeable al agua. Entonces el agua puede reabsorberse, pero ya a este nivel es más difícil que los solutos se reabsorban, porque ya no hay esa función metabólica elevada que tenían las células del túbulo contorneado proximal. Entonces, si bien es cierto, el agua puede seguir saliendo, ahora, ¿qué va a pasar? A medida que el agua sale y los solutos se quedan, ¿qué pasa con el fluido tubular?
Disminuye el fluido tubular, ok, disminuye el fluido por la pérdida de agua, pero ¿qué pasa con su concentración? Aumenta. Entonces va a aumentar la concentración de la orina o del fluido tubular. Especialmente las nefronas que son yuxtamedulares, nefronas que son corticales, hay nefronas que son yuxtamedulares que tienen asas muy profundas hacia la médula renal. Ellas pueden alcanzar concentraciones en la parte más distal del asa de Henle de más o menos 1200 milosmoles. Entonces, la osmolaridad acá va cayendo hasta más o menos 1200 milosmoles. Y acá se va a reabsorber ¿cuánta agua más o menos? Aproximadamente un 20% adicional de agua. Aproximadamente. ¿Hasta qué punto la osmolaridad es igual, dijo? Solamente hasta que sale el túbulo contorneado proximal. Una vez que sale el túbulo contorneado proximal, ya empezamos a reabsorber agua, empezamos a concentrar la orina en el asa de Henle. ¿Okay? Más o menos 20% de agua entonces se reabsorbe a este nivel. Y luego tenemos nuestra querida asa ascendente, ¿verdad? En la porción delgada y porción gruesa. Y esto tiene una particularidad también. La particularidad es lo opuesto a esta zona, que si esta zona es permeable al agua, esta zona es impermeable al agua. Esta zona es entonces impermeable. Doctor, esa pregunta puse en el caso clínico. Impermeable al agua. Esa pregunta la puse en el caso clínico. ¿Qué le puso? Sobre la permeabilidad del agua. ¿Ah, sí? Sí, en el examen. La respuesta. Ok, entonces esta parte es impermeable al agua, pero esta zona tiene un transportador que es muy importante. A este nivel tenemos unas células. Vamos a cargo de este nivel. Entonces acá vamos a verificar nuestra célula. Y esta célula del lado luminal, es decir, el lumen del túbulo, tiene un transportador que me va a ayudar a resolver tres cosas. Es un cotransportador, ¿verdad? Este es un transportador de sodio, potasio, 2 cloros. potasio y 2 cloros. ¿Okay? Y como es un transportador, es un cotransportador, ¿verdad? Que está metiendo sodio, está metiendo potasio, está metiendo cloro, va a requerir también de algo de energía, ¿no? Ahora, esto va a ayudar eso a que se cree un cloro. De este nivel, a este nivel, en el lado vasolateral, vamos a tener otras bombas, ¿no? Nuestras clásicas bombas que están constitucionarias en todas las células, ¿verdad?
¿Cómo se llaman esas bombas? Las bombas de ¿qué bombas son esas que están presentes en todas las células? Sodio, potasio. Sodio y potasio, ¿verdad? Entonces, esto hace que yo pueda eliminar o meter sodio. ¿Saca sodio o mete sodio? Saca sodio. Saca sodio. 3 sodios y mete 2 potasios, ¿verdad? Igual acá, 3 sodios, 2 potasios, 3 sodios. Y tiene otros portadores de cloro también que me van a ayudar a botar el cloro acá. Entonces, yo voy a tener entrada de sodio acá, salida de sodio acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá voy a tener una alta concentración de sodio, alta concentración de cloro, ¿verdad? Y por tanto me va a ayudar a que esta parte de acá aumente su concentración, ¿verdad? Más concentrada. Es así como yo voy haciendo que al momento de sacar solutos de acá y meterlos acá, el intersticio medular vaya aumentando su osmolaridad. Acá hay un juego entre la concentración de esto y la salida de agua para diluir esta parte por gradientes. Y luego al momento de llegar vamos a botar más solutos y de acá va a salir más agua, vamos a botar más solutos, va a salir más agua hasta llegar a una gradiente hiperosmolar, a este nivel. ¿Okay? Esa es digamos, la razón de ser de que la nefrona sea como un asa para poder mantener esta gradiente. Si la nefrona fuera solamente recta y no tuviera esta asa, no podrías crear nunca esta gradiente por las diferencias de concentración que hay entre el fluido tubular, el intersticio y el fluido tubular del asa descendente de Henle. Porque de acá sale agua y de acá salen solutos. Entonces así se va a poder crear esta gradiente de concentración. Pero ¿cuál es el problema acá? Aquí el problema va a ser con el potasio. ¿Qué sucede con el potasio? El potasio está aumentando mucho porque estamos metiendo potasio de acá y acá también estamos metiendo potasio. Acá sí tenemos un problema, porque el potasio necesita alguna forma de poder salir de la célula, si no vamos a tener pues, una célula sumamente negativa en su potencial de membrana. La célula estaría seguramente alrededor de -90, por ahí, incluso también más negativo. Estamos a huevo metiendo el potasio como sea. Entonces necesita desfogarse ese potasio. Ese potasio va a salir por canales que son en tándem, ¿verdad? O sea, sería potasio por acá y va a salir potasio por acá. Entonces va a salir potasio aquí y va a salir potasio nuevamente, ¿no? Potasio entrado, pero va a salir libremente por esos canales nuevamente hacia el fluido tubular. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué se los menciono? Porque esta salida de potasio por este canal me va a crear acá un potencial de más o menos 8 milivoltios. Recuerden que el potasio tiene cargas positivas. Entonces la salida de potasio de estas células en el asa gruesa de Henle me va a crear esta gradiente electroquímica y cuando esté por acá viniendo otros iones, como por ejemplo el calcio y el magnesio, que tienen dos valencias positivas, al momento de encontrarse con esa gradiente del potasio, cargas opuestas se repelen. Y entonces el calcio y el magnesio son empujados por sus cargas hacia la parte de la membrana del túbulo y van a pasar por esta fuerza
en un mecanismo de reabsorción paracelular. Entonces va a haber reabsorción acá de calcio y magnesio, contribuyendo con la gradiente hiperosmolar de la médula renal o del intersticio medular. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Por qué es importante esto? Es importante por una razón en particular. Hay unos medicamentos que son los diuréticos de asa, como la furosemida. Ese medicamento inhibe esta bomba. Es decir, a este nivel yo tengo la acción de la furosemida. ¿Y qué hace la furosemida? Si bloquea este canal, bloquea por tanto la reabsorción de sodio, la reabsorción de potasio, la reabsorción de cloro, y por tanto el potasio no va a estar elevado acá. Si no está elevado acá, no va a poder crear esta gradiente. Si no crea esta gradiente, cuando yo doy este medicamento, ¿va a poder resolverse el calcio? ¿El magnesio? Tampoco, y los voy a perder por orina. Entonces la furosemida y esos medicamentos que son diuréticos de asa son hipercalciúricos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que es una mujer en sus 60s, ¿verdad? Y ya pasó la menopausia, tiene hipoestrogenemia, tiene osteopenia por la baja de estrógeno, tiene antecedente de repente familiar de osteoporosis, ¿será conveniente que yo use en esta paciente diuréticos de asa para tratar, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva? No, porque voy a depletarle más el calcio y por tanto le voy a desmineralizar más los huesos. Entonces eso tiene que ser una consideración para cualquier persona que quiera utilizar un diurético de asa en esta población de pacientes. O cualquier paciente que tenga hipocalcemia por cualquier motivo. Voy a ayudarlo a que pierda incluso más calcio con la orina. ¿Bien? Entonces, como yo estoy sacando solutos de acá en circunstancias normales, y acá digamos que estaba llegando una osmolaridad de 1200, cuando salga de acá, ¿va a salir más concentrado o va a salir más diluido? ¿Más concentrado o más diluido? No, más diluido. ¿O va a salir igual? Más diluido. Va a salir con una osmolaridad menor, porque estoy retirando solutos con estos transportadores. Entonces, a este nivel, al nivel del túbulo contorneado distal, vamos a llegar con una osmolaridad Segmento diluyente de aproximadamente 100 milosmoles. Entonces, el segmento de la nefrona más dilutor, el segmento dilutorio de la orina es el asa gruesa ascendente. Es el segmento dilutor de orina. Mientras el segmento concentrador de la orina sería el asa descendente. El segmento concentrador del intersticio, ¿cuál sería? El segmento más concentrador del intersticio, ¿cuál sería? El asa gruesa ascendente. Estamos concentrando acá el intersticio. ¿Y el segmento más dilutorio del intersticio cuál sería? El asa descendente. Porque es permeable al agua. Entonces va a diluir el intersticio al momento de sobre el agua. Entonces no se confundan. Una cosa es el segmento más dilutorio de la orina, otra es el segmento más dilutorio del intersticio, uno es el segmento más concentrador del intersticio, otro es el segmento más dilutorio del intersticio. Son opuestos. Ok, entonces, ahora a este nivel, ¿qué es lo que yo tenía acá? ¿Se acuerdan que les había comentado?
¿Qué es lo que yo tengo acá? ¿Qué células son esas? Oye, las Y usted, principales. Claro, ya Células las- principales. No. células Epitelio. Solo epitelio. Solo epitelio. mácula densa, mácula Las densa. células de la mácula densa. Entonces, las células de mácula densa lo que hace es censar cuál es la osmolaridad que está llegando acá. Entonces, si acá no está concentrada, no está diluyendo, la que se va a dar cuenta es la mácula densa. Y ante este estímulo, la mácula densa le va a dar la señal a este otro grupo de células de la partícula glomerular para que produzcan renina. Así es. Para que produzcan renina. Ok. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Vamos a hablar después un poquito más de fármacos. A ver, les hago una pregunta. Del 100% del sodio que se está filtrando, ¿ok? Del 100% del sodio que se está filtrando, ¿qué porcentaje está llegando al asa de Henle porción gruesa? ¿Cuánto? 35%. Exactamente. Entonces, el asa gruesa ascendente se está enfrentando al 35%. El 65% ascendente ya fue reabsorbido en el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Y luego, acá también hay reabsorción de sodio. ¿Qué porcentaje de sodio está llegando al túbulo contorneado distal? Pero el tipo de proceso está diciendo que pasa normal, de lo que está es absorbido, se podía para que entrada. A ese nivel está llegando, del 100% del sodio que teníamos acá, está llegando solamente 10% del sodio. Es decir, que para el momento que el sodio llega al túbulo contorneado proximal, ya fue absorbido en un 90%. En un 90%. Entonces, si yo quiero alterar, si yo necesito cambiar la cantidad de sodio que reabsorbo, ¿okay? Y yo tengo un fármaco que va a actuar a este nivel y otro que va a actuar a este nivel, ¿cuál va a tener mayor repercusión sobre el sodio? Ese, porque voy a tener mayor sodio con el cual trabajar. Mientras que fármacos que actúen después de ese nivel, el que ya no llega a tanto sodio, que ya son unos 90%, van a alterar menos la cantidad de sodio que podemos eliminar por la orina y la cantidad de sodio que vamos a tener en el plasma. Voy a borrar esa parte.
Vamos a, mientras que estamos a recorrido, vamos a mencionar. Vamos a continuar esto. Ya lo más. O sea, eso. Pero prácticamente es La vaina me destruyó. El túbulo contorneado distal está dividido funcionalmente en dos segmentos. Funcionalmente, no anatómicamente, funcionalmente. Tenemos el túbulo colector temprano y el túbulo contorneado distal temprano y el túbulo contorneado distal tardío. ¿Ok? O proximal y distal. Para no decir proximal y distal, en túbulo contorneado distal y no confundir más la nomenclatura, vamos a decir temprano y tardío. En la parte temprana, el túbulo contorneado distal, vamos a hacer una división acá imaginaria. La función va a ser más similar a el asa de Henle. Y en la parte tardía, funcionalmente va a ser más similar al túbulo colector. ¿Ok? Entonces, si la función acá, ¿cuál era? ¿Cuál era la función acá? Concentración qué? ¿Concentración qué? Magnesio, concentración de orina. Concentración de orina. Las molaridades. Dilución de la orina. Dilución de la orina. Concentración del intersticio, pero dilución de la orina. Entonces, en ese segmento, si es funcionalmente similar a él, al asa de Henle gruesa, quiere decir que también va a reabsorber sodio. Va a reabsorber más solutos. Entonces, acá van a haber células. Vamos a poner un negrito. Acá van a haber unas células. Vamos a poner acá su núcleo. Que tienen unos transportadores que meten sodio y meten cloro. Son células que reabsorben sodio. Y a su vez estas células tienen de la parte lateral nuestras clásicas bombas de sodio y potasio, ¿verdad? Que botan 3 sodios y meten 2 potasios. Estas células también tienen otra particularidad. Estas células, por mecanismos que todavía no se entienden a la perfección, tienen acá una manera de reabsorber calcio. Y de este lado, del lado vasolateral, tienen 2 tipos de transportadores que van a poder sacar el calcio de la célula hacia el intersticio y por tanto también hacia el plasma. Tienen unos transportadores que son activos, que son ATPasas de calcio, ATPasas, sacan el calcio por un transporte activo primario y tienen otro mecanismo de salida de calcio junto con entrada de sodio. Entonces, sale calcio, pero es intercambiado por sodio. Sobre estas células actúa también la hormona paratiroidea. La PTH actúa a este nivel. Tiene acá su receptor. ¿Y cómo es el receptor de PTH? ¿Alguien se acuerda cómo es el receptor de PTH? Es un receptor serpentiniforme de 7 dominios transmembrana. Por tanto, es un receptor que está acoplado ¿a qué? Proteínas G. A proteínas G. De hecho, está acoplado a una proteína G estimuladora. ¿Y cómo actúa la proteína G estimuladora?
¿Cómo actúa la proteína G estimuladora? Javi, debes acordarte. Yo tengo martirizados todo el ciclo pasado con ese tema. Tiene sensibilidad a la ¿No se acuerdan? La proteína G estimuladora recambia GTP por GDP. Esto estimula a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa convierte ATP en ANP cíclico. El ANP cíclico fosforila a la proteína quinasa A y la proteína quinasa A fosforila las proteínas de interés que tenemos en este caso. ¿Bien? En este caso la proteína quinasa A va a fosforilar estos dos canales de calcio y va a aumentar su función. Entonces, bajo efecto de la PTH, que es una hormona hipercalcémica, vamos a aumentar la reabsorción de calcio del túbulo contorneado distal y vamos a aumentar la reabsorción de calcio hacia el intersticio o hacia el plasma. ¿Bien? Paralelamente a eso, también decíamos que eliminábamos fosfato, ¿verdad? Absorbemos calcio, eliminamos fosfato. Hidroxilamos vitamina D y por tanto, la vitamina D, ¿qué hace la vitamina D? Actúa en el tracto gastrointestinal haciendo que absorbamos más calcio de la dieta y por lo tanto elevamos también el calcio en el plasma. Es una hormona hipercalcémica. Y no vamos a pasar a hablar de los mecanismos en el hueso sobre los osteoclastos y osteoblastos porque eso lo veremos al final en el capítulo endocrino. Esperemos, ¿no? Pero bueno, son hormonas que lo que hacen es aumentar el calcio sérico. Sobre estos transportadores de sodio, cloro, actúa otro grupo de fármacos, que son las tiazidas. Como por ejemplo la hidroclorotiazida. ¿Okay? La hidroclorotiazida es un fármaco que bloquea la reabsorción de sodio y por tanto el sodio se va a perder por la orina. Si se pierde sodio, se va a perder también agua. Entonces aumenta el volumen urinario. Es su forma de generar diuresis. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué diurético es más potente? ¿La furosemida o la tiazida? ¿Qué me dirían? La furosemida. ¿Por qué? Porque actúa sobre cantidades mayores de sodio. ¿Y cuál va a ser el efecto de las tiazidas sobre el calcio? Habíamos dicho que el efecto de la furosemida sobre el calcio, ¿cuál era? ¿Hipercalciúrica o hipocalciúrica? No, hipercalciúrica. ¿Por qué? Habíamos visto, ¿verdad?, que necesitamos ese gradiente de potasio de 8 milivoltios para que el calcio se reabsorba. Si yo bloqueo eso, el calcio se pierde en la orina. Entonces, la furosemida es un fármaco que es hipercalciúrico, bota calcio. En sangre es diferente. En sangre es diferente. Ahí sí es hipo. Ahí sí es hipocalcémica. Hipocalcémica, hipercalciúrica. Y ahora, con las tiazidas, ¿qué va a pasar con el calcio? Porque acá tenemos la absorción de calcio, ¿no? ¿Qué va a pasar con el calcio acá? Observen en el gráfico, ¿qué es lo que va a pasar a ese nivel con el calcio? Si yo bloqueo esto. Entonces, furosemida, se lo entiendo, furosemida. Es hipercalcémica, Solo bloquea el canal de sodio con cloro, ¿no? calcílica, calcémica.
las tiacidas ¿cuál sería el efecto de las tiacidas sobre el calcio? Sería No me acuerdo. Igual. Sí, igual. Hiper. ¿Igual? Sí, igual. Hipercalciuria con hipocalcemia. no, Ya sí. Pero si las tiesas van a sería migrar sodio, no tiene nada que ver con el calcio. Claro, pero. Serían hipercalcemia. Hipercalcemia. Sí, sería hipercalcemia. Renolina sería bajo o alto de calcio. Pues, Bajo. 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 O sea, sería hipocalciúrica. Hipercalcemia. Y sería hipercalcémica, ¿no? A ver, solamente para saber que no han adivinado. ¿Por qué? ¿Por qué sería así? Bueno, hipocalcúrica porque no hay nadie que mida los receptores de calcio, sigue entrando normal. O sea, se sigue. O sea, sigue su función. al no haber una expresión de calcio que se está inhibiendo, no estaría saliendo en lo que sería en la orina. Entonces, Pero acá no se excreta calcio. ¿En dónde estamos excretando calcio? Calcio En se el te intersticio. En el intersticio. en la célula de la máquina. ¿Mm? En la célula de la máquina. No, ahí no hay excreción de calcio. Es un sensor nada más. Este. Es solamente un detector de osmolaridad. Ahí no hay secreción, excreción, solamente es sensar. Es un observador. ¿Por qué en este caso si yo bloqueo el canal de sodio y cloro, porque es canal de sodio y cloro, no de sodio y calcio, si yo bloqueo el canal de sodio y cloro, yo voy a tener efectos sobre el potasio y opuestos a la furosemida? Si son diuréticos los dos, ¿por qué? Porque ya que no entra sodio, ya no va a ser, o sea, ya no va a tener con quién intercambiar con los receptores de sodio potasio. Y ¿Va por ahí? se ¿Va por conserva ahí? más el potasio dentro, haciendo hiper. O sea, No tanto por el potasio, pero observen lo que pasa. Miren, Con el que te- si yo bloqueo esto, el sodio no entra, ¿verdad? Pero la bomba de sodio y potasio va a seguir trabajando, sacando sodio. Pero ya no va a utilizar el sodio que está entrando de acá, sino va a usar el sodio que está entrando por esta otra bomba. Por tanto, esta otra bomba va a trabajar más. Al trabajar más, va a meter más sodio y va a sacar más potasio. Va a sacarlo al torrente circulatorio. Y cuando cambia la gradiente de calcio, porque estamos perdiendo calcio, ahora el calcio está despletado acá, ahora por gradiente el calcio va a entrar más a la célula. Entra más calcio acá y sale más calcio acá, porque el sodio está entrando más de esta bomba ya que esta no funciona. doctor, ¿y esa hormona de PTH tirafosfato, o sea, qué hace a los receptores de calcio y sodio? O sea, dijo que actúa, pero o sea, ¿los inhibe o los estimula Fosforila, más? fosforila eso para activarlo, Ah, lo ok. hace hiperfuncionando. Ah, ok. Eso es acá, entonces el calcio se reabsorbe más fácilmente a la sangre, por eso es hipercalcémica, eleva los niveles de calcio en sangre. Y entonces, la tiacida bloquea esto, hace que la célula tenga que utilizar más el sodio de esa bomba que ingresa, esta bomba se vuelve hiperfuncionante, este transportador. El calcio se reabsorbe más efectivamente, el calcio baja su nivel intracelular y por tanto el calcio se absorbe del lado luminal a la célula con más efectividad porque la gradiente de acá es más baja que la de acá. Por tanto, perdemos calcio del fluido tubular y ganamos calcio en la sangre. Por tanto, es hipercalcémica, hipocalciúrica. Entonces, si yo quiero tratar, por ejemplo, un paciente que tiene que tiene hipocalcemia, ¿no? Tienen de repente un problema genético de personas que tienen eso, y yo quiero tratar esto, o son personas que tienen hipercalciuria,
tendría que utilizar, por ejemplo, furosemida para hígados. Y si quiero ahorrar el calcio, ¿qué tendría que utilizar? ¿Cómo? Si yo quiero ahorrar el calcio, hacer que pierda menos calcio. Si quiero hacer que pierda menos calcio, tengo que utilizar algo que sea hipocalciúrico, que tenga menos calcio en la orina, para ahorrarlo, para resolverlo con más facilidad. ¿Se entiende? ¿O están confundidos? ¿Podría repetir? Vamos a repetirlo entonces. Vamos a comparar los efectos. Vamos a ver acá nuevamente. A este nivel que se laza gruesa ascendente, yo tengo un transportador, ¿verdad? Este transportador me ayuda a meter tres cosas: sodio, potasio, dos cloros, ¿verdad? El potasio luego sale por acá y también sale al intersticio grande. Y esto crea, digamos, una gradiente de 8 milivoltios porque son cargas positivas del potasio, ¿verdad? Esas cargas positivas del potasio hacen que el calcio, que también es positivo, el magnesio, que también es positivo, interactúan con esas cargas y se repelan, y al momento de entrar como que son empujados hacia la membrana y por tanto con esa fuerza ingresan paracelularmente y ahora el calcio está de este lado, igual que el magnesio, aumentando la concentración del intersticio. Si yo bloqueo con furosemida ese transportador, pierdo la gradiente de potasio, por tanto pierdo esta gradiente y por tanto esto de acá no es empujado hacia acá y simplemente se va y se pierde en la orina. Por tanto, como estoy perdiendo en la orina el calcio, eso se llama hipercalciuria. ¿No? Orina, mucho calcio en la orina. Ahora, si estoy perdiendo el calcio y no lo estoy reabsorbiendo, esto me va a generar en sangre, y botando un potasio en la orina, estoy perdiéndolo, eso me va a dar hipocalcemia. Bajo calcio, emia de sangre. ¿Sí? Ahora, entonces, si yo tengo un paciente que de repente, de por sí, yo tengo que usar un diurético por N razón, y ese paciente yo le tomo antes de utilizar cualquier fármaco, le tomo su calcio en sangre, y de repente su calcio en sangre está muy elevado, ¿será bueno que yo utilice en esos pacientes un diurético de asa? El paciente tiene el calcio elevado en sangre, ¿eh? ¿Será bueno que utilice en ese paciente una furosemida? Sí. Sí, porque voy a ayudar a que el calcio se elimine en la orina y bajar el nivel del plasma. Pero si por el contrario, al momento de examinar al paciente y pedir esos exámenes basales, yo encuentro que el calcio está muy bajo, ¿me conviene utilizar en ese paciente un diurético de asa? No, porque voy a perder más calcio y por lo tanto voy a barrerle más el calcio de la sangre y por lo tanto voy a producirle más hipocalcemia. Y ya saben que el calcio tiene diferentes funciones. A nivel del músculo cardíaco, en el inotropismo, ¿verdad? En el cronotropismo, en la zona nodal también, y a nivel muscular esquelético también para la contracción muscular. Y ya se imaginan todos los síntomas que pueden estar acompañando a una hipocalcemia y a una hipercalcemia. Ok. Por el contrario, cuando hablamos de los diuréticos del túbulo contorneado distal, que son aquellos que actúan sobre este transportador de sodio y cloro, las tiacidas, lo que hacen es bloquear este canal. Cuando yo bloqueo este canal, voy a tener menor sodio dentro de la célula, ¿verdad? Menos sodio. Pero esta bomba sigue funcionando y me va a sacar más sodio. Entonces, la célula necesita un balance. Para mantener los niveles constantes de sodio, va a hacer que esta bomba trabaje más. Y al trabajar más, van a aumentar
el sodio intracelular. Pero como va a aumentar el sodio intracelular, también va a aumentar el calcio que se resuelve, porque esta bomba trabaja con los dos electrolitos. Trabaja metiendo sodio y trabaja sacando calcio. Entonces, al momento de que este transportador funciona más, se reabsorbe más calcio. Y si se reabsorbe más calcio, eso se llama hipercalcemia. ¿Verdad? Hipercalcemia. Esto me da hipercalcemia. Hipercalcemia. Porque reabsorbe calcio de acá, de dentro de la célula, hacia el intersticio y luego hacia los vasos sanguíneos. ¿Bien? Pero como estoy reabsorbiendo más, ¿verdad? Ahora el calcio de acá lo estoy sacando, ¿no? Ahora ese calcio va a depletarse. ¿Cómo hacemos para que ahora cambie la gradiente? Ya no solamente de acá a acá, sino la gradiente dentro de la célula y en el fluido tubular. Ahora acá hay más calcio que acá y por gradiente vamos a tener mayor absorción desde la orina para elevar este calcio y que pueda seguir saliendo por esta bomba que está funcionando más o por ese transportador que está hiperfuncionante. Por tanto, el calcio que está en el túbulo contorneado distal ¿va a caer o va a aumentar? Cae. Va a caer. Y si cae ese calcio, el calcio que va a salir en la orina va a ser más o menos? Menos. Entonces esto es hipocalcúrico. Menos calcio en la orina. Por tanto, ahora, si yo tengo un paciente que viene con el calcio elevado en sangre, ¿será conveniente que yo le dé una tiacida? No, porque le voy a aumentar más el calcio sérico. Pero si es un paciente que viene, es un diurético y además tiene el calcio bajo en sangre, ¿me conviene utilizar una tiacida? Sí, porque le voy a regular los niveles de calcio. ¿Se entiende? ¿Ahora sí mejor? Entonces, hay diagnósticos, hay personas que tienen niveles bajos de calcio de manera genética. A ellos se les trata con tiacidas para ayudarlos a que aumenten esos niveles. Lo puedes tratar con PTH también, pero obviamente la PTH tiene otros efectos metabólicos adicionales que podrían generarle otra clase de problemas. Entonces, eso ya lo verán en endocrino más adelante. Pero esos fármacos se pueden utilizar para tratar a este grupo de pacientes que necesitan esto. Ahora, si es un paciente, por ejemplo, que necesita un diurético, digamos es un paciente hipertenso, ¿ya? Es una mujer hipertensa de 70 años, que tiene la presión relativamente descontrolada, digamos, está con presiones de 170 con 100, ¿no? Ya está en tratamiento, digamos, 3 años para hipertensión. Fue su primer médico de contacto, ¿verdad? Su primer médico le encontró la presión elevada, ¿ok? Le dio furosemida. Le dio furosemida porque estaba con edema en ese momento la paciente. Entonces, como quería el doctor darle un diurético potente para barrer ese líquido que estaba haciendo el edema, le da furosemida. Y esa paciente, sin que le haya preguntado además, tenía antecedentes de osteopenia. Y la paciente no fue a su control, se mantuvo tomando furosemida durante buen tiempo, estaba tomando de repente 1 año o 2 años, junto con captopril, por ejemplo. Captopril y furosemida tomaba. O de vez en cuando se tomaba su furosemida cuando sentía que se le hinchaban las piernas. Okay. Esa paciente, ¿qué problema va a tener con el calcio? Que aparte de la hipocalcemia de la osteoporosis o de la osteopenia, por la baja de estrógeno, propio de la menopausia, va a tener una hipocalcemia farmacológica y atrogénica por lo que se le dio el medicamento. Entonces esa paciente le tiene que cambiar el diurético. Tendría que elegir darle otros medicamentos. ¿Qué le darían? Por ejemplo, combinaciones de losartán con hidroclorotiazida, que ya vienen juntos en un solo fármaco. Entonces actúan sobre este nivel y sobre los ARA2 con losartán. Entonces es una terapia combinada. A esa paciente más bien le ayudan a reabsorber más su calcio y le ayudan a bajar su volumen y bajar la presión arterial también. ¿Se entiende? Las consideraciones que tienen que tener. Entonces, como les decía, esta parte del túbulo contorneado distal
se parece funcionalmente más al asa de Henle-Bessa porque es un segmento que reabsorbe solutos. Reabsorbe sodio, reabsorbe cloro y reabsorbe calcio. También hay otras células que se encargan de reabsorber fosfatos o de secretarlos y poder mantener también la acidez de la orina. ¿Okay? Vamos a eso pasarlo a la siguiente clase, porque la siguiente clase, si no me equivoco, es acidez de la orina. Entonces vamos a poder hablar un poquito más acerca de eso. Ácido base. Y finalmente tenemos la última porción del túbulo contorneado distal. En esta porción tenemos las células principales y las células intercaladas. Entonces acá células principales y células intercaladas. Y principales. Las principales se encargan del manejo del fosfato, que estaba comentando, y las intercaladas se encargan de la sensibilidad a la aldosterona y a la hormona antidiurética. Entonces, si se encargan del manejo del agua, son más similares al túbulo colector, donde hay mayor actividad de hormona antidiurética. ¿Verdad? Entonces, las células intercalares son sensibles a ADH y a aldosterona. Son sensibles. Voy a eliminar un recurso acá. Una explicación. Bien. Entonces, Esto va a dibujar en ADP3. vamos a hablar de esto como si fuera también el túbulo colector, porque básicamente va a ser lo mismo. Las células intercaladas, las células principales van a estar en el túbulo colector, especialmente las células, nos está al revés, perdón. Las intercaladas, estas, No, pues, profe. las células intercaladas, y las otras son las principales. Acá es donde actúa ADH y aldosterona. Al revés, lo va a poner. O sea, primero son las intercalares y luego las principales. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con estas células. Vamos a dibujar eso como si fuera el túbulo colector o como si fuera el segmento más último del túbulo contorneado distal. Vamos a tener dos células principales. ¿Ok? Células principales. Vamos a empezar a trabajar con esta acá. Bueno, ese es junto al túbulo colector, ¿no, doctor? O parte más distal del Parte más túbulo distal. contorneado distal. La parte vertical. Porque funcionalmente es igual, como les digo. Yo estoy graficándolo así, pero puede ser cualquiera de las dos secciones. El túbulo colector o puede ser la última parte del túbulo contorneado distal. Como les digo, funcionalmente es igual. En las células principales, vamos a ver primero cómo actúa la aldosterona, ¿verdad? Ustedes saben que la aldosterona es una hormona producida por la glándula suprarrenal, por la zona glomerulosa, mineralocorticoide. ¿Ok? Entonces, la aldosterona es una hormona hidro o liposoluble. ¿Hidrosoluble? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? No, es liposoluble. Por eso es que la aldosterona no tiene un receptor en la superficie celular, sino que es de frente entra a la célula y actúa sobre el núcleo celular.
¿Ok? Entonces, la aldosterona entra directamente al núcleo de la célula. Y cuando llega al núcleo de la célula, va a estimular unos factores de transcripción. Y esos factores de transcripción lo que van a hacer es aumentar la expresión de unos genes. Y los genes que van a aumentar son la bomba de sodio y potasio, los canales de potasio y Sodio, canales de sodio. los canales de cloro. Ah, cloro, ¿verdad? Canales Por tanto, vamos a tener mayor salida de sodio, por tanto, mayor entrada de potasio, ¿verdad? Esto va a crear una gran gradiente de sodio fuera, que me va a dejar el sodio depletado del hilo intracelular, ¿verdad? Acá el sodio va a ser muy bajo porque estas bombas están constantemente botando sodio. Por tanto, de este lado va a haber mayor entrada de sodio, porque la gradiente ha cambiado. Ahora la gradiente que es muy pobre, como es muy pobre, el sodio va a pasar de mayor concentración a menor concentración. Y cuando pase el sodio va a pasar con agua. ¿Sí? Y el sodio también va a arrastrar cloro por los transportadores de cloro. Entonces estamos también aumentando los transportadores de cloro. Y estamos resolviendo sodio, cloro y agua. Sin embargo, estamos metiendo mucho potasio, ¿verdad? Y estamos aumentando la cantidad de canales de potasio. Los canales de potasio, lo normal es que ayuden a que el potasio salga de la célula, no que entre. ¿Verdad? Los canales que son ungated, en tandem, los canales permeables de potasio, lo hacen a favor de la gradiente de concentración de calcio, de potasio. Entonces el potasio está elevado en el intracelular, porque la bomba de sodio está trabajando mucho. Ahora el potasio va a salir más de la célula. Entonces el potasio va a salir con mayor efectividad. ¿No? Porque está alto, el potasio está elevado. Tiene que salir. De tal manera que bajo efectos de la aldosterona, lo que voy a tener es eliminación de potasio y reabsorción de sodio, reabsorción de cloro, reabsorción de agua. Y al momento de reabsorber sodio, ¿no?, también lo voy a hacer junto con otros cotransportes, como por ejemplo el hidrógeno. Entonces, el sodio va a salir, pero va a entrar y el hidrógeno va a salir. Entonces la aldosterona lo que hace es reabsorbe sodio, reabsorbe agua, reabsorbe el cloro y excreta hidrogeniones y potasio. De acuerdo a los niveles plasmáticos de cada uno, va a eliminar uno u otro preferencialmente. Entonces, esos son los efectos de la aldosterona. ¿Cuáles son los efectos globales? Como vamos a aumentar el sodio, vamos a aumentar el agua en la sangre, vamos a tener un aumento de
volemia, ¿verdad? El aumento de volemia me va a aumentar el retorno venoso. El aumento de retorno venoso me va a aumentar el volumen diastólico. El aumento de volumen diastólico me va a aumentar el volumen sistólico. El aumento de volumen sistólico me va a aumentar el gasto cardíaco. El aumento de gasto cardíaco me va a aumentar la Presión arterial. presión arterial. Excelente. Del otro lado, los efectos del ADH. Así como la aldosterona es una hormona liposoluble, la ADH es una hormona hidrosoluble. La ADH está producida en... ¿Dónde se produce la ADH? En el núcleo supraóptico del hipotálamo. ¿Verdad? Núcleo supraóptico del hipotálamo. Y una vez que se produce, desciende por la eminencia media Posterior. y va a la neurohipófisis y se almacena en gránulos. ¿No? Recuerda que la neurohipófisis almacena oxitocina, almacena hormona antidiurética, ambas producidas en el núcleo supraóptico y el paraventricular. Paraventricular sobre todo para oxitocina, supraóptico sobre todo para la ADH. Estas células que están acá son sensoras de osmolaridad, pero no solamente esas, sino también están reguladas por otras células adicionales que están en los aparatos circunventriculares. Los aparatos circunventriculares son varios que están a nivel del cerebro y se encuentran en pequeñas brechas que tiene la barrera hematoencefálica para poder sensar la osmolaridad del plasma. Como por ejemplo el órgano vasculoso de la lámina terminal, como por ejemplo el órgano del fornix. Todos esos lugares son sensores de osmolaridad que le van a comandar la neurohipófisis a que pueda secretar ADH y almacenarse. Entonces, cuando tenemos una baja volemia, una baja osmolaridad, una hiperosmolaridad, baja volemia, vamos a empezar a secretar hormona antidiurética para reabsorber agua y diluir el plasma. ¿Okay? ¿Qué va a suceder? Va a llegar la ADH por la sangre, o sea, por la parte vasolateral de la célula, y se va a unir a su receptor. Su receptor es un receptor de 7 dominios transmembrana. Y como ya sabemos, estos receptores están unidos a proteínas G. Proteína G, en este caso, estimulante, ¿verdad? Entonces la proteína G lo que va a hacer es activar finalmente la proteína quinasa A, fosforilar proteínas, etc. ¿Qué es lo que hace esta célula? Esta célula es un núcleo, ¿verdad? Tiene ya listas acá unas vesículas y en esas vesículas tiene unos canales para transportar agua. Esos canales para transportar agua tienen un nombre, se llaman aquaporinas tipo 2. Aquaporinas tipo 2. Y las aquaporinas tipo 2 solamente se expresan en la cara luminal. Entonces, bajo el estímulo del ADH, la proteína quinasa A fosforila estas vesículas y la fosforilación hace que las vesículas migren a la fase luminal y se expresen estas aquaporinas en la cara luminal de la célula. Y entonces, cuando tenemos la expresión de aquaporinas tipo 2,
se va a reabsorber más agua del flujo tubular. Entonces aquí hay reabsorción de agua. ¿Se reabsorbe sodio? No, solamente agua libre reabsorben las acuaporinas, nada más. No pasa el sodio con ella. Solamente actúa a nivel del agua corporal. Y a este otro nivel tenemos otras acuaporinas que son constitucionales, es decir, están siempre expresadas. No necesitamos de la activación por ADH. Acá hay acuaporinas, acá también hay acuaporinas, acá también hay acuaporinas, que sacan el agua de la célula hacia el intersticio y hacia el plasma. Estas son las acuaporinas. 3 y 4. A nivel del túbulo contorneado proximal tenemos acuaporinas. Fue todo uno. Acuaporinas 1. ¿Ok? Entonces, bajo efectos de la hormona antidiurética, tenemos dentro de la célula dos situaciones, dos eventos. El primero es la expresión de acuaporinas tipo 2 en la membrana luminal y además la fosforilación de la proteína quinasa A hace que haya una señal en el núcleo para que se transcriban los genes que traducen más acuaporinas 2. Entonces sintetizamos más acuaporinas 2, empacamos más acuaporinas 2 y expresamos más acuaporinas 2 en la superficie celular, en la fase o en la parte luminal. Y reabsorbemos agua. Pero el ADH tiene más funciones. No solamente tiene la función de reabsorber agua, que esa es su principal función. El ADH tiene 3 funciones. 1. Absorbe agua. ¿En dónde? Túbulo contorneado distal, porción tardía y túbulo colector. ¿Qué más? El ADH también estimula la actividad del transportador sodio-potasio 2-cloros. ¿Okay? Diluye la orina. Y, o sea, actúa sobre el transportador sodio 2-cloros potasio. Y además, también hace que se reabsorba en la parte más distal del túbulo colector, que se reabsorba urea. Entonces, actúa sobre la reabsorción de urea. Y esa urea se recicla, contribuyendo hasta un 40% en la gradiente hiperosmolar de la médula renal. Entonces tiene 3 funciones. Aumentar la concentración del intersticio, aumentar la función del transportador sodio-potasio 2-cloros y reabsorber agua. Entonces son los 3 efectos de la hormona antidiurética.